creces en una familia militar, existe cierta presión para alistarte cuando llegas a la mayoría de edad. Mi abuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial, mi padre en Vietnam, y sangramos rojo, blanco y azul en nombre de la libertad. Desde entonces he cambiado mi opinión sobre ese tipo de cosas, pero bueno, no se puede hacer mucho para cambiar el pasado. Terminé alistándome para el servicio en mi tercer año de secundaria, para terminar con el entrenamiento en el verano entre el tercer y el último año y poder sacarme eso de encima. Esto fue a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, por lo que el ejército se dedicó a enviar gente por todo el mundo. Mi primer destino fue en Alemania, luego estuve un tiempo en Guam, pero mi último destino antes de irme fue en Japón. Terminé en la prefectura de Kanagawa, un lugar muy agradable, con buen acceso a la ciudad y a las montañas que no están muy lejos. Fue increíble poder irme de vacaciones un par de días e ir de excursión con un par de amigos. La ciudad también era muy bonita y, Dios, la comida. Todo era tan fresco que, cuando volvía a comer en Estados Unidos, me sentía como si estuviera comiendo raciones de campaña todo el tiempo. Además, era muy barato. Excepto que Japón tenía un lado un poco más siniestro, generalmente cuando se pone el sol. Aprendí de algunos lugareños que trabajaban en la base cuando llegué que a veces pasan cosas raras y que simplemente hay que aceptarlas y actuar con la mayor normalidad posible. Diablos, un par de ellos me recomendaron que visitara un santuario y simplemente hiciera una ofrenda de oración. Seguí su consejo unas 2 semanas después de mis primeros encuentros. Gracias a Dios, lo primero que me encontré fue con uno de los espíritus más inofensivos. En ese momento, yo todavía tenía 20 y tantos años y todavía no había dejado de salir de fiesta. ¿Alguna vez has estado en una sala de karaoke? Son muy divertidos y, por lo general, el alcohol está incluido o es muy barato. Hazte con algunos amigos, tómate unas copas, canta algunas canciones con la pasión de Freddie Mercury mientras te das cuenta de que suenas más como Yoko Ono y ríete un buen rato. Ahora bien, con la cantidad de alcohol incluida, era muy comprensible que nos emborracháramos. No creo que hayamos terminado hasta la 1:30 de esa mañana, cuando salimos a buscar comida antes de volver a casa. Hay un montón de lugares que abren toda la noche, lo que ayuda mucho, pero estaba demasiado cansada como para preocuparme por la comida. Por suerte, era súper fácil llegar a cualquier parte de la ciudad mientras estás totalmente borracha gracias al sistema ferroviario y todo lo demás. Les dije a los demás que iba a regresar a casa y me dirigí al pequeño apartamento que me habían asignado. Un par de viajes en tren y ya estaba en la estación más cercana, a solo unas pocas cuadras de distancia, lo suficiente para caminar en unos 30 minutos, considerando que todavía cojeaba un poco. A mitad de camino, en una calle particularmente oscura, vi una figura de pie a unos 10 metros de distancia. Era pequeña y miraba en la misma dirección en la que yo me dirigía, por lo que solo podía ver la parte de atrás de su cabeza calva. La túnica que llevaba parecía la que usa un monje, por lo que mi mente ebria inmediatamente pensó, oh, pequeño monje. Me pregunto si se habrá perdido. Mira, sé que en Estados Unidos nos enseñan a tener cuidado con la gente que anda por la calle, especialmente de noche. Pero después de vivir en otros países, aprendes que la gente no es tan violenta como en Estados Unidos. Aquí era bastante común que los niños viajaran solos en trenes, caminaran por la calle e incluso hicieran recados para sus padres. Obviamente, todavía pasan cosas malas, pero al menos la mayoría de la gente era mucho más respetuosa con los demás seres humanos. Entonces, al ver a un niño pequeño solo en la calle alrededor de las 2 de la mañana, pensé que tal vez necesitaría ayuda para encontrar su casa. Había una estación de policía al final de la calle, así que me acerqué al niño. La luz de la calle más cercana en la intersección parpadeó, dejándonos a oscuras por un momento. En ausencia de luz, vi una pequeña luz azul que el niño sostenía. Cuando me acerqué, finalmente hablé. Hola. ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda? Dije, más alto de lo que pretendía. El chico no respondió y me tomó un segundo darme cuenta de que estaba hablando en inglés, así que tal vez no me entendieran. Mira, no soy muy inteligente cuando he bebido un par de tragos. Así que decidí intentarlo de nuevo, incluso con mi japonés roto. El acento sureño que todavía no podía quitarme de encima por haber nacido y crecido en Georgia del Sur no fue de gran ayuda. Konnichiwa. Mierda, ¿cómo se dice perdido? Usinita. No, no es eso, mierda. Oh. Usinata. El niño finalmente se volvió hacia mí después de que dije esas palabras.
La pequeña luz azul que sostenía se hizo más brillante a medida que giraba, iluminando su rostro. Parecía normal en su mayor parte, como un niño normal, pero en lugar de ojos, había un solo ojo, enorme en el medio de su rostro. Ese único ojo me estaba mirando ahora, y no podía moverme a pesar de que mi cerebro me gritaba que saliera de allí. Mis piernas se convirtieron en gelatina, cedieron debajo de mí mientras caía al suelo, apenas sosteniéndome antes de que mi cabeza golpeara el concreto. Todavía no podía moverme mientras la cosa se arrastraba hacia mí, la luz azul me oprimía aún más mientras me hundía en el suelo, tratando de mirar hacia arriba. Algo que nunca olvidaré. Dios, al escribirlo, lo hace volver. Todavía puedo sentirlo, esa cosa inclinándose hacia mí en el suelo, mirándome directamente a los ojos y lamiendo mi mejilla hasta la sien. La lengua estaba escamosa, con pequeñas puntas que salían de ella y raspaban ásperamente mi piel. Me acababa de afeitar esa mañana, lo que hacía que se sintiera aún peor, más cerca de mí. Era como un gato lamiendo, pero más viscoso, aunque seguía siendo áspero contra cada pequeño trozo de carne que podía alcanzar. Esta pequeña mierda me lamió, se puso de pie, me miró a los ojos y se alejó como si nada hubiera pasado. No podía moverme, el corazón me latía con fuerza, tratando de averiguar si me había emborrachado y atacado a algún bicho raro en la calle o si lo que veía era una especie de fantasma. Después de unos minutos, recuperé las fuerzas y por fin pude ponerme de pie y volver al cuartel. No pude dormir en toda la noche. Casi me pasé un estropajo por la mejilla para intentar quitarme la sensación que me había dejado en la piel. Me estaba volviendo loca. Al día siguiente debí de tener un aspecto destrozado, no me sorprendió demasiado. Un par de los chicos del karaoke de la noche anterior también debieron haberlo notado. Estaba sentado con algunos de ellos en el comedor, revolviendo espirales en mi sopa distraídamente. ¿Estás bien?, preguntó Matt, otro soldado. Parece que has visto un fantasma. Dije, tomándome un minuto para sacudirme la niebla del cerebro. ¿Alguna vez te has recuperado de estar completamente borracho sin echarte una siesta? Es una mierda. Es una mierda. Puede que sí, para ser sincero. Ah, ¿sí? ¿Con quién te encontraste?, preguntó Ryu, un local que trabajaba con nosotros en la base. Se había quedado dormido hacía unos momentos, pero de repente estaba completamente despierto, con una expresión de preocupación en su rostro. No lo sé realmente. Al principio pensé que era un niño, como si solo pudiera verlos desde atrás. Calvos, con túnicas de monje. Les pregunté si estaban perdidos y entonces fue como, no sé, como si de repente me desplomara. No podía mantenerme en pie. Entonces me miró. Esa cosa tenía un ojo, dije, balbuceando y todavía revolviendo mi sopa. Sin embargo, cuando estaba en el suelo, me lamió. No sé, hombre, me siento un poco violado. Ryu resopló, Matt y yo no estábamos seguros de lo que estaba pasando mientras comenzaba a convertirse en una risa a carcajadas. Tuviste suerte, y Totsume Kozo. Son niños cíclopes, dijo, sin dejar de reír. Son inofensivos, aunque pueden ser, bueno, raros, como te pasó a ti. Podrían haber sido peores. Lo siento, peor. ¿Es peor que ser lamido por un cíclope enano?, preguntó Matt. Necesitaré que me expliques todo, jefe. Ah, sí. Los yokai pueden ser muy peligrosos si te encuentras con los adecuados. ¿Has oído hablar de la Kuchisake Onna?, preguntó Ryu, inclinándose hacia adelante. Hubo un aviador hace un tiempo, quizá hace 2 o 3 años. Disimularon su muerte como un suicidio por su familia. Pero fue la Kuchisake Onna. La mujer de la boca cortada. No me gusta cómo suena eso, dijo Matt, dándose la vuelta. Deberías tener cuidado, dijo Ryu de nuevo. Si te encuentras con una mujer que esconde la mitad inferior de su rostro, habrás encontrado a la Kuchisake Onna. Te preguntarás si crees que es bonita. ¿Debería invitarla a salir también?, preguntó Matt, riéndose de su propio chiste. Ryu solo lo miró de reojo, cansado, acostumbrado a sus chistes de mierda. No puedes escaparte inmediatamente. Ella tomará eso como si la estuvieras llamando fea. Dile que es bonita y te mostrará la mitad inferior de su cara, con la boca cortada. Hizo un gesto desde una oreja, bajando por la boca y volviendo a subir hasta el otro lado. En una enorme sonrisa. Te volverá a hacer la pregunta. Dile que no es bonita y te matará con unas tijeras enormes. Dile que es bonita y te cortará como a ella. Encontraron a ese aviador con la boca cortada. Entonces, ¿estás jodido de todas formas? Eso es una mierda, dije, pensando en la noche anterior.
Eso ya era bastante horrible, no quería encontrarme con más. Me sentía asqueroso, mi piel hormigueaba de nuevo con la sensación de ser lamido. El mejor método para escapar de un yokai es confundirlo. Esto se aplica a muchos de ellos, desde Kuchisaka Onna hasta Akamondo. Hazles una pregunta a cambio y tendrás tiempo de correr. Ryu nos miró a los dos a los ojos, como si nos estuviera dando una orden para que lo tomáramos en serio. Hay otros que simplemente hay que evitar por completo. Si te encuentras con algunos de los más viles, estarás, bueno, como dicen los estadounidenses, jodido. Genial. Supongo que nunca más volveré a salir de la base, dije, prácticamente estampándome la cara contra la sopa. Supongo que, como vi uno, me van a maldecir. No, en realidad no. Solo tienes que ir a un santuario y hacer una ofrenda. Es bastante fácil, pero hace maravillas para protegerte, dijo Ryu. La mayoría son solo espíritus inquietos que no pueden seguir adelante. Ofrecer una oración por ellos a menudo puede hacer que te ignoren, o simplemente darte suficiente suerte para evitarlos. Charlamos un poco más, Ryu nos contó sobre varias leyendas locales antes de que todos nos separáramos y nos volviéramos a trabajar. Terminé abrumado por el trabajo durante la semana siguiente, sin poder tomarme un momento para respirar, y mucho menos salir de la base. Al final, el incidente quedó en el olvido. Creo que me dije a mí mismo que estaba borracho y que lo había imaginado o que había tenido un encuentro extraño. Debería haberlo recordado. Finalmente, una semana después, tuve una noche libre y decidí salir a comer algo decente en lugar de ir al comedor, así que salí a la ciudad. A pesar de mis planes de volver antes de que fuera tarde y las calles estuvieran desiertas, me puse a hablar con una chica que conocí. Era agradable, todavía tengo su número y hablamos de vez en cuando. Salimos un rato, pero eso no vino al caso. Cuando regresé a casa, ya era pasada la medianoche. Dicho esto, esta vez estaba completamente sobrio, así que al menos eso era lo que tenía a mi favor. También estaba más cerca de la base, así que la caminata fue mucho más corta que la última vez. Parece un viaje fácil, ¿verdad? La acompañé a su casa y reemprendí mi camino. A una cuadra de distancia, escuché a una mujer que me llamaba por mi nombre detrás de mí. ¿Thomas? Pensé que era la chica, que tal vez me estaba invitando a volver a su casa porque era tarde. Habría sido mucho mejor así. En cambio, me di la vuelta y la miré a los ojos. Una mujer alta, con un kimono largo que le llegaba hasta los pies y un abanico de papel sobre la cara, estaba parada a unos pocos metros de mí, observándome. Casi caí hacia atrás, el instinto me decía que corriera antes de detenerme, pensando en lo que Ryu había dicho. Ella mantuvo el abanico sobre su cara, acercándose lentamente a mí, deslizándose sobre el suelo como si flotara bajo el kimono. ¿Soy bonita?, preguntó, sin dejar de mirarme fijamente a los ojos. No podía apartar la mirada, por mucho que lo intentara. Su cabello oscuro le caía por los costados del rostro y sus grandes ojos verdes brillaban mientras me miraba fijamente. Era hermosa. Sí, mucho, dije, casi obligado a decirlo. Ella soltó una risita y sus ojos se iluminaron aún más. El abanico de papel comenzó a cerrarse y un par de tijeras enormes se formaron a partir de los delgados bordes de madera. Brillaban en las tenues luces de la calle, pero eso era secundario a lo que veía ahora. ¿Todavía soy bonita?, me preguntó de nuevo, sonriendo literalmente de oreja a oreja. Podía ver sus dientes y mandíbulas en ambos lados, la piel partida doblándose hacia atrás desde la boca. La sangre roja brillante brillaba alrededor de los cortes como si estuvieran recién hechos. Su sonrisa me estaba poniendo inquieta, tratando de pensar en una manera de salir de esto para confundirla o incluso simplemente huir. Reiteró otra vez. ¿Todavía soy bonita? ¿Soy bonita?, dije, incapaz de pensar en nada más que en la pregunta que me hacían. Me arrepentí de inmediato, cerré los ojos con fuerza y me preparé para que me asesinara un maldito fantasma. Dios, qué manera de morir. ¿Eres bonita?, preguntó, con una amplia sonrisa distorsionada por un ceño fruncido en el medio. La sangre brotó de las ranuras mientras su rostro se fruncía con curiosidad. Bajó la mano que sostenía las tijeras y finalmente apartó los ojos de los míos mientras miraba al cielo, reflexionando. ¿Eres bonita? ¿Son bonitos los hombres? Una vez que ella miró hacia otro lado, fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Corrí y finalmente llegué a la puerta de la base, donde los guardias no estaban dispuestos a dejarme entrar porque estaba muy asustado. Sin embargo, eso me asustó muchísimo.
No volví a dormir esa noche, llamé al día siguiente y le dije a mi oficial al mando que estaba enfermo por intoxicación alimentaria. Me dirigí con el culo al santuario más cercano y di 2 ofrendas a los espíritus que las pidieran. Apenas llevaba un mes en Japón. 2 de esos espíritus espeluznantes ya me habían encontrado. Tomé todas las precauciones que pude a partir de entonces. Diablos, todavía me quedaba al menos un año para el despliegue en ese momento. Después de lo que me dijo Ryu, también investigué un poco. ¿Conoce a tu enemigo, no? Sí, los yokai no juegan con las mismas reglas que otras leyendas de fantasmas. Estas cosas podían ser pura maldad, solo odio en su forma más destilada. A algunos no les importaban un carajo las ofrendas o los amuletos. A pesar de mi nueva cautela, es como si yo fuera un maldito imán para las cosas raras de allí. Las cosas solo iban a volverse más raras hasta que finalmente pude irme. Después del encontronazo con Kuchisaka Onna, me tomé las cosas mucho más en serio. Si salía por la noche, intentaba quedarme en zonas más pobladas y llegar a casa antes de la medianoche. Incluso entonces, hacía una visita semanal al santuario cercano e intentaba hacer ofrendas para cubrirme las espaldas cuando era posible. También funcionó durante un par de meses. Aunque me propuse investigar a algunos de los yokai más comunes por si acaso me encontraba con alguno. Resulta que incluso los lugares públicos mejor iluminados pueden ser peligrosos cuando se trata de espíritus. No importa cuán seguro intentes estar, una de las cosas más aterradoras de los yokai es que simplemente no les importa un carajo donde aparecen. Fue alrededor de octubre, tal vez, había salido a cenar con Hikaru, la chica con la que había estado saliendo desde mi último encuentro. Fue agradable, caminamos por uno de los parques al atardecer, pasamos un buen rato juntos. Ella me estaba enseñando japonés, así que finalmente pude entender y conversar un poco, pero nada más allá de pedir en el restaurante normalmente. De cualquier manera, realmente me estaba enamorando de esta chica, pasando la mayor parte de mi tiempo fuera de la base con ella cuando podía. A eso de las 11 la acompañé de regreso a casa, le di un beso de buenas noches y luego nos dirigimos a la estación de tren para regresar a la base. Parece bastante fácil y yo estaba de muy buen humor después de una agradable cita nocturna, relajándome y tomando un par de copas. El metro estaba mucho más vacío de lo que esperaba, y el andén del tren estaba totalmente vacío cuando llegué. Faltaban 10 minutos en la pantalla para que llegara el mío, así que me senté en uno de los bancos a esperar. Estoy casi seguro de que empecé a quedarme dormido, el silencio y las luces parpadeantes de la estación de tren me arrullaban hasta quedarme dormido. Los ruidos de raspaduras me hicieron levantarme de un salto, pensando que mi tren finalmente había llegado. Sin embargo, al mirar la pantalla, todavía quedaban 5 minutos en el contador de llegadas. El raspado seguía, sin embargo, como algo que se arrastraba por las rocas que bordeaban las vías de abajo. Me levanté para ver, preguntándome si tal vez alguien se cayó a las vías mientras yo dormía y no me di cuenta. No sería la primera vez que alguien hubiera intentado suicidarse con uno de los trenes de aquí. Con suerte, ese no fue el caso y fue solo un accidente de borracho o algo así. Me acerqué al borde de la plataforma, retrocediendo con cautela antes de inclinarme hacia adelante para ver la fuente. El sonido de raspado se hizo más fuerte, como si intentara correr por el suelo mucho más rápido que antes, acercándose. Ni siquiera vi nada por el borde cuando una mano apareció por encima del borde, agarrando la plataforma de concreto antes de que otra se uniera a ella. Los dedos estaban ensangrentados, de un rojo escarlata que brillaba contra la piel blanca pálida. Un desorden de cabello oscuro y negro lo siguió lentamente, levantándose de las vías hacia mí. Mira, puede que haya sido un poco estúpido durante mis últimos encuentros, pero vi de Rig y de Grudge para saber que las chicas pálidas con el pelo largo y desordenado son un maldito problema. No hace falta decir que empecé a dar un paso atrás rápidamente, tratando desesperadamente de escapar. El sonido de raspado se hizo más fuerte mientras ella se levantaba hacia la plataforma, sus largas uñas arañando el cemento limpio, haciendo sonidos terribles. Me miró, con sus ojos negros oscuros desde la pupila hasta el borde, la boca abierta en un grito silencioso. Cuando estuvo completamente en la plataforma pude ver la fuente del ruido de arrastre. Su cuerpo terminaba alrededor de su abdomen, con huesos irregulares que sobresalían de sus entrañas aún ensangrentadas. Mientras se arrastraba hacia adelante apoyándose en los codos y las manos, los huesos que sobresalían rasparon el concreto debajo, haciendo un ruido horrible y dejando un rastro de sangre.
Dios, a medida que se hacía más fuerte, sonaba como clavos en una pizarra mezclados con un tren descarrilando. Me dolía la cabeza y me mareaba solo de escucharlo. Finalmente logré mover mi cuerpo y corrí hacia el otro extremo de la plataforma y la pequeña estación de guardia en la parte superior de las escaleras. Había visto a un hombre mayor cuando pasé, aunque no parecía estar de humor para ayudar, con suerte haría excepciones cuando se trata de yokai. A pesar de estar en forma, soy lo opuesto a rápido. Así que, al salir volando de la plataforma, alcancé velocidades que el hombre nunca había visto. Aún podía oír el ruido detrás de mí mientras volaba, con la desesperada esperanza de alcanzar al menos las escaleras que podrían frenarla. Sí, no. Cometí el error clásico cuando me enfrento a una cosa rara y miré hacia atrás después de escuchar el sonido del metal que se unía al alboroto. Esta perra me estaba pisando los talones, ahora sostenía una guadaña enorme en una mano, pero caminaba con las manos más rápido que un maldito artista de circo. Puede que la adrenalina me haya impulsado más lejos, especialmente porque su rostro estaba más claro ahora, congelado en un grito desfigurado de conmoción, angustia y dolor atormentador que nunca me sacaré de la cabeza. A medida que se acercaba, cambió a saltar sobre un brazo, levantando la guadaña para cortarme a su tamaño. Tal vez fue la ofrenda que había hecho un par de días antes, pero creo que algo me estaba cuidando cuando finalmente llegué a los escalones. Preparándome para el inevitable tropezón y caída, me lancé hacia ellos, tratando de saltar los primeros. Funcionó, milagrosamente, y su golpe con la guadaña pasó por debajo de mis pies cuando aterricé 3 escalones más arriba, agarrándome de la barandilla. Incluso con mi nueva suerte, tuve que seguir corriendo, las piernas y los pulmones me ardían a medida que subía los escalones. Finalmente sucedió. Sabía que mi suerte no duraría mucho, pero apenas 2 escaleras más arriba, tropecé y me golpeé la cara contra el borde de uno de los escalones de cemento. Me quedé aturdido, terriblemente, y apenas podía recuperar la visión mientras luchaba por volver a subir, mientras la sangre brotaba de mi nariz. Todo lo que podía oler era sangre, pero el sonido persistente del yokai se acercaba cada vez más. Podía oír cómo el raspado se convertía en golpeteo detrás de mí, y se hacía más fuerte a medida que subía los escalones detrás de mí. Los huesos irregulares se arrastraban hacia arriba, antes de caer al siguiente escalón, y la sangre brotaba de las entrañas expuestas de su abdomen cada vez que los empujaba. El sonido por sí solo me daba ganas de vomitar, pero el rastro de vísceras de un rojo brillante detrás de ella era algo más que ver. Las vías del tren detrás de ella brillaban con las luces fluorescentes de arriba y se parecían más a las llamas del infierno a cada segundo. No había forma de volver a levantarme, tenía la cabeza completamente trastornada y apenas podía recordar dónde estaba arriba. Todo lo que podía hacer era volver a trepar con las manos y las rodillas, empujándome hacia arriba mientras ella se arrastraba detrás. Por un momento, nos miramos a los ojos y me detuve en seco, como si algo se hubiera grabado en mi mente. No era mi recuerdo, pero lo vi como si lo estuviera viviendo. Un grupo de chicas, niñas, me señalaban y se reían de mí, diciéndome que si mis padres ni siquiera me querían, ¿por qué deberían hacerlo? De todos modos, nunca iba a contribuir a la sociedad, especialmente porque ya era una de las niñas olvidadas por el sistema. De todos modos, no tiene sentido pasar por todo este tiempo en la escuela para que el maestro me regañe por ser estúpido mientras los otros niños se ríen de mí. Tenían razón. Debería contribuir con las personas que me rodean de la manera que más les convenga. Mi vista se desvaneció, ahora estaba de pie justo frente al mismo andén en el que estábamos, mirando el tren que se dirigía a toda velocidad hacia mí. Una luz estaba encendida en el frente, cálida y acogedora mientras comenzaba a caminar más cerca del borde. El conductor tocó la bocina del tren, aunque no estoy segura de si me vio. Sería demasiado tarde si lo hiciera, porque me bajé justo antes de que el tren entrara a toda velocidad en la estación. Podía sentir la fuerza del tren y el viento cuando me empujó hacia atrás en el andén. Mientras mi visión se desvanecía, miré hacia atrás, hacia donde el tren estaba detenido ahora, las puertas abiertas y la gente saliendo en su viaje diario. En el suelo, mirando hacia arriba a todas las personas que estarían mejor sin mí, mi visión se desvaneció cuando mi última visión fueron los restos irregulares de mi columna vertebral que sobresalían de donde debería estar mi cintura. El tren entró chirriando en la estación, sacándome de la terrible visión que se me había presentado. Más que miedo, estaba desesperado, las lágrimas me escocían en los ojos y me rompían la nariz al deslizarse por ellas.
Ella se había ido, no había rastro de sangre ni ruidos a la vista, salvo el del tren que se movía contra las vías y disminuía la velocidad hasta detenerse. Corrí aún más rápido que cuando huía de ella, atravesé las puertas del tren y pasé junto a una multitud que esperaba salir en cuanto se abrieran. No puedo decir que los culpe por dar un pequeño grito y huir, porque probablemente parecía una víctima de asesinato que huía del infierno en ese momento. Acurrucado en el asiento del vagón del tren, estuve atento a todo lo que me rodeaba, esperando su inevitable reaparición para llevarme como ella se había llevado. Había otra persona sentada en el vagón, un chico más joven vestido con ropa informal y con una gorra de béisbol. Me miraba de reojo de vez en cuando, aunque yo no le prestaba atención. Sin embargo, a pesar de todo lo que podía sentir por ella era tristeza. Me asustaba muchísimo, claro, pero por la investigación que había hecho sobre Onryo, es un espíritu perdido. Incluso después de haberme topado con la mujer de la boca rajada, el teque-teque sigue siendo uno de los encuentros más aterradores que he tenido. Cuando finalmente salí de la estación, vislumbré lo que creo que me ayudó a salir con vida. El tipo de la gorra de béisbol salió de la estación delante de mí y caminó en la misma dirección. Yo no estaba muy lejos de él, todavía atrapado en mi propio mundo cuando él me miró, dio un pequeño silbido y saludó con la mano antes de desaparecer de repente. Como si hubiera desaparecido en una fracción de segundo, con una pequeña cantidad de humo o vapor flotando en el aire donde estaba. A través del humo, vi a una pequeña criatura correr hacia los árboles cercanos, saltar y desaparecer como el tipo. En Estados Unidos, habría pensado que era un mapache que huía de entre los arbustos. No pude identificar el maldito objeto y no lo hice hasta unos meses después, cuando salía a acampar con Hikaru y algunos de sus amigos. En las montañas, rodeados de árboles, Hikaru y yo estábamos caminando un poco más allá del campamento para encontrar algo de tiempo a solas, si entiendes lo que quiero decir. Una pequeña familia de la misma criatura que vi salió corriendo de la maleza un poco más adelante de nosotros en el sendero. 3 tanuki, perros mapaches, salieron corriendo y nos miraron directamente antes de agacharse de nuevo entre la maleza. Hikaru soltó el chillido más fuerte que jamás había oído, con una enorme sonrisa en su rostro mientras salían corriendo antes de contarme todo sobre cómo la gente pensaba que eran leyendas en algún momento. Aparentemente, verlos era bastante raro, y aunque son pequeños bichos traviesos, generalmente son signos de buena suerte. Así que, a pesar de todas las cosas aterradoras con las que me he topado, al menos puedo decir que tengo un poco de suerte de mi lado. Lamentablemente esa suerte no duró mucho y dejamos de acampar unos meses después. Era verano cuando fuimos de nuevo a acampar, aprovechando el hermoso clima de la montaña para subir con solo un par de amigos. Yo, Hikaru, Matt y otro soldado recién llegado llamado Jacob. Fuimos a las montañas un viernes por la tarde, todos habían pedido permiso hacía semanas para quedarse allí hasta el domingo por la noche. Salimos en coche por una de las carreteras de montaña, aparcamos a un lado y descargamos el coche. Tiendas de campaña, utensilios de cocina y una buena cantidad de alcohol para pasar un par de noches al aire libre en la montaña era exactamente lo que todos necesitábamos. Hikaru y yo también empezábamos a ponernos un poco serios, y yo estaba pensando en hacerle la pregunta. No matrimonio, por supuesto, pero sí si le gustaría volver a Estados Unidos conmigo o si yo debería quedarme aquí cuando terminara mi misión. Estaba listo para salir de esta vida, aceptar un trabajo cómodo en el sector privado y poner en práctica lo que sabía. Sin embargo, me gustaba mucho y quería que estuviera conmigo. El camino hacia nuestro lugar de acampada pasaba por un antiguo santuario sintoísta en el bosque, aunque no había nadie allí. Hikaru y yo entramos para hacer una oración y una ofrenda a los kami de la tierra, mientras que Matt hizo lo mismo por obligación o por superstición, supongo. Le había contado mis experiencias incluso después de la conversación con Ryu, pero él seguía pensando que lo estaba incitando y que solo estaba bromeando con él. Jacob se mostró en desacuerdo con la idea de ofrecer una oración a los espíritus de la montaña, diciendo que no creía en tonterías como esa. Fue el primer error que cometió ese fin de semana. Cuando llegamos al campamento, sinceramente estaba lista para darle una paliza a Matt por haber traído a este chico. Era un idiota, en el mayor grado, y se ponía negativo con cada maldita cosa que pasaba. Peor aún, lo vi comer al menos 3 bocadillos diferentes que habíamos empacado para la estadía y tiró toda la basura a un costado. Después de que preparamos todo, le pregunté a Hikaru si quería ir a caminar, y volví sobre mis pasos y recogí la basura que había dejado en la ladera de la montaña.
Es un poco molesto, dijo cuando estábamos lo suficientemente lejos del campamento. ¿Me lo estás diciendo? No sé si Matt lo va a dejar aquí en el bosque en este momento. Tal vez deberíamos montar nuestra propia fogata, ¿eh? Le guiñé un ojo, lo que la hizo sonrojarse y darse la vuelta. Recogimos toda la basura que encontramos, la tiramos en un contenedor de reciclaje cerca de la carretera principal y regresamos al campamento. Cuando llegamos allí, no fue ideal. Matt estaba tratando de montar su tienda de campaña mientras Jacob estaba haciendo un desastre general, sacando todos nuestros suministros sin ton ni son y esparciéndolos por el claro. Finalmente, Matt levantó su tienda de campaña, empujó a Jacob y agarró un par de cañas de pescar que habíamos traído. Se dirigieron hacia el río con la esperanza de pescar nuestra cena antes de que comenzara a ponerse el sol. Hikaru y yo nos quedamos atrás, preparando una fogata y otras partes de la cena, además de acomodar nuestra tienda de campaña. Ambos estábamos sentados en la tienda, abrazados y hablando mientras la luz se apagaba afuera, cuando Matt regresó corriendo y gritando entre los árboles. «Vamos. Tenemos que irnos», gritó, abriéndose paso hacia nuestra tienda y entrando sin previo aviso. Jacob llegó corriendo detrás de él, gritando a todo pulmón de miedo antes de tropezar con algo de la mierda que había esparcido al vaciar su mochila. ¿Qué demonios les pasa a todos?, dije, abriéndome paso fuera de la tienda y tropezando para ponerme de pie. Matt estaba señalando el borde del claro, la misma dirección de la que acababan de venir, donde los sonidos de algo arrastrándose por el suelo se acercaban. Los árboles temblaban, fuertes golpes puntuaban los sonidos de arrastre. A medida que se acercaba aún más, un denso sonido de traqueteo como campanillas de viento chocando entre sí se acercaba cada vez más, sonando más fuerte con cada enorme golpe. En ese momento estaba teniendo un maldito flashback de la estación de metro, escuchando los sonidos de los huesos del teque-teque raspando el concreto. Hikaru salió detrás de mí, mirando en la misma dirección. Nos quedamos congelados en el lugar cuando el perpetrador irrumpió a través de la línea de árboles. No te estoy mintiendo, esta cosa era un esqueleto enorme y reptante. No, era un esqueleto formado por cientos de esqueletos más pequeños, cráneos y huesos que se unían para formar una abominación gigante que ahora se dirigía hacia nosotros cada vez más rápido. Todas las bocas de la cosa estaban abiertas y un coro áspero de gritos resonaba a medida que se acercaba. «Corre», dijo Hikaru, agarrándome de la mano y volviendo a la dirección del coche. Nos apresuramos, abriéndonos paso entre árboles y maleza mientras nos cortaban las ramas sueltas. La cosa seguía gritando y avanzando cada vez más hacia nosotros mientras extendía sus enormes y huesudos dedos para abrirse paso en la tierra. Se acercaba rápidamente, con el coche todavía al menos un par de millas por delante de nosotros en la carretera. «Mierda, Matt», grité, recordando probablemente lo más importante. «¿Dónde están las malditas llaves?». Levantó la mano y dijo, «Los tengo. Corran». Jacob chillaba como un loco detrás de nosotros, el que estaba más cerca de ser alcanzado por la criatura. Hikaru iba a mayor velocidad que yo, con ella a solo unos pocos pies por delante de mí y Matt liderando el grupo. El traqueteo se hizo más fuerte, la amalgama de cráneos se sacudió con las mandíbulas abiertas en otro chillido, cada rostro en él resonó mientras brillaban en la pálida luz de la luna arriba. Hizo que las cuencas oscuras de sus ojos se vieran aún más huecas, profundos charcos de muerte negra que querían que nos uniéramos a ellos. ¿Hay alguna manera de deshacernos de esta cosa?, grité entre jadeos. No había tenido la mala suerte de chocarme con nada en meses, ahora iba a ser aplastado por una maldita decoración de Halloween en medio de las montañas. «El santuario», gritó Hikaru, señalando la tenue luz de una linterna que colgaba cerca de él. No sé quién vino a encenderla ya que habíamos estado fuera, pero gracias a Dios que lo hicieron. A medida que nos acercábamos, Jacob comenzó a gritar más fuerte, el traqueteo se aceleró a su vez. Finalmente lo logramos, Matt se agachó primero con Hikaru y yo detrás. Ella me tiró detrás de ella, casi estampándome contra la pared. Jacob tropezó mientras subía las escaleras bajas, cayendo de cara justo antes de las puertas para entrar. Matt dio un paso adelante, tratando de ayudarlo agarrándolo del brazo. Incluso mientras tiraba de Jacob hacia adentro, algo impidió que el hombre más joven pasara el umbral. «Dios, por favor, no, por favor», nos gritaba, allí mismo, en el borde de la puerta, con solo un poco de aire entre ellos, pero sin poder cruzar. De repente, la masa de huesos hizo un gesto con la mano y le atravesó el torso con dos dedos huesudos, largos y afilados.
Lo ensartó mientras pedía ayuda, con la voz apagada mientras levantaba a Jacob hasta su boca y lo metía en ella como si fuera un caramelo. Los tres solo pudimos gritar, tratando de empujarnos hacia los confines más alejados del santuario con la esperanza de que no pudiera atravesar la puerta hasta nosotros. Gasadokuro, dijo Hikaru, sin aliento a mi lado. No se los puede matar. Solo tenemos que intentarlo y esperar hasta que se aburra. Tal vez se vaya si no puede atraparnos. Nuestras esperanzas de que no pudiera entrar se confirmaron. Una mano huesuda se estiró hacia la puerta, pero fue repelida por un destello de luz. El Gasadokuro se quedó en el camino, levantándose hasta el nivel de una enorme cuenca ocular vacía justo en la entrada, mirándonos con cada pequeña calavera que la salpicaba sonriendo con dientes grandes. Solo iba a intentar esperarnos, sabiendo que no podíamos ir a ninguna parte. Finalmente, dejó escapar otro grito áspero, exhalando un aliento caliente a través de la puerta y arrojándonos un hedor a muerte. Hikaru y yo nos abrazamos, tratando de encogernos ante el atroz olor, pero nada ayudó. Matt estaba acurrucado en un rincón, llorando y rogando ayuda a cualquier dios que pudiera estar ahí fuera. Sin embargo, el Gasadokuro se estaba impacientando, cada espíritu enojado del que estaba hecho clamaba por alimento en sangre. Un brazo largo y esquelético se levantó en el aire, preparándose para estrellarse contra la parte superior del santuario y deshacerse de la barrera. Nos preparamos, con los ojos cerrados y llorando, ya que esperábamos morir aplastados. En cambio, el traqueteo comenzó en serio, pero fue interrumpido por un fuerte golpe, algo que se estrelló contra el suelo junto al santuario. Abrí los ojos, justo a tiempo para escuchar al Gasadokuro gritar de nuevo y ser golpeado por el olor mortal antes de que comenzara a traquetear más rápido, regresando por el camino por el que había venido. De pie frente al santuario ahora, el enorme brazo esquelético agarrado en una mano y un enorme abanico de papel en la otra, estaba un hombre enorme con pequeñas alas en la espalda. Cuando se dio la vuelta, vi sus ojos endurecidos, que exudaban seriedad sobre una nariz larga y puntiaguda en su cara roja. Kami, dijo Hikaru en voz baja mientras miraba con asombro. El hombre agitó su abanico y desapareció en la noche con una ráfaga de viento, llevándose el brazo con él. Así, el terror que estaba a solo unos metros de distancia se había hecho realidad, nuestras vidas habían sido salvadas por un guardián desconocido. Regresamos al auto, porque qué demonios si nos quedábamos ahí afuera cuando acabábamos de ver un maldito esqueleto gigante comerse a un hombre de un bocado. No había forma de que nos quedáramos para averiguar si el yokai volvería. No es como si el comando fuera a creernos cuando les dijéramos algo de esto. Matt y yo inventamos una historia en el camino de regreso, y Hikaru asintió y se la memorizó toda. Jacob comenzó a emborracharse, cada vez se comportó más como un idiota, y cuando Matt finalmente lo reprendió, se enojó y se fue al bosque. No lo he vuelto a ver desde entonces. El comando envió a las autoridades locales para una operación de búsqueda y rescate a lo largo de la montaña, pero lo máximo que encontraron fue su caña de pescar, todavía tirada a un lado junto al arroyo. Ese fue mi último encuentro mientras estuve allí, afortunadamente. Dejamos de acampar después de eso. Incluso con la ayuda de lo que descubrí que era un Tengu, una deidad guardiana de diferentes regiones, no estaba ansioso por enfrentarme a un esqueleto gigante nuevamente en un futuro cercano. Regresamos a la base y, en cierto modo, me absorbí en mí mismo. Hikaru y yo nos distanciamos con el tiempo, aunque todavía seguimos siendo amigos, simplemente no funcionó. Ella tenía familia aquí que no quería dejar, y yo estaba harto de que casi me maten los fantasmas. Hablamos brevemente de mudarnos a otra prefectura, pero esa idea no se materializó. Así que, después de un mes, acordamos terminar con esto. Supongo que eso fue todo. Matt no se sintió bien después de lo que pasó. No sé, tal vez soy más abierto considerando que tuve un encuentro más tranquilo con mi primer yokai, tal vez él simplemente no pudo manejar las ramificaciones de lo que esto podría significar. El tipo creció como un cristiano bastante duro, así que no puedo imaginar que ver un esqueleto gigante haya ayudado mucho a su fe en Jesús. Finalmente le dieron el alta médica, aunque no estoy muy seguro de dónde ha terminado desde entonces. Me mudé de nuevo a los Estados Unidos después de que terminara el despliegue. Todavía estoy aquí ahora, haciendo lo mío. De vez en cuando todavía tengo pesadillas sobre mis encuentros, e incluso el más leve sonido de raspado me hace sentir paranoia de que el teque-teque podría estar cerca de nuevo, finalmente viniendo a terminar el trabajo. No sé si ayuda ahora que estoy de vuelta aquí, pero he empezado a hacer pequeñas ofrendas.
Me da algo de consuelo, al menos, a pesar de los terrores que siguen volviendo a mi mente. A veces pienso en volver a visitarla. Incluso he empezado a hablar con Hikaru de nuevo, poniéndonos al día después de casi una década separados y viendo cómo han cambiado nuestras vidas. Ella está hablando de venir a visitar los Estados Unidos pronto, preguntándose si estaría dispuesto a mostrarle los lugares de interés. Quién sabe, tal vez todavía tenga algo de la suerte de ese Tanuki que anda por ahí.